El bull run se ha acabado. Como veis, estoy aquí con David. Gracias, David, por estar por primera vez en este canal, aunque hay que decir que ya nos conocemos, pero esto ya sí se lo comentamos un poco más adelante en el vídeo. Y nada, estoy aquí con David porque vamos a comentar un poco esta situación, ¿no? Hemos tenido ahora unas bajadas, no solo en el mercado cripto, sino en el mercado en general, y vamos a dar un poco, pues, nuestra opinión, ¿no? Y qué cositas podrían pasar a partir de aquí. Así que nada, David, si quieres presentarte aquí en el canal para que te conozcan un poco todos los que aún no te conocen. Bueno, primero de todo, darte las gracias a ti, Lucas, por querer hacer este vídeo. Como dices, ya nos conocemos de hace tiempo y llevamos tiempo hablando de hacer un videíto. Y creemos que es una buena ocasión, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el mercado, que hay mucha gente así un poco preocupada a lo mejor, o gente que no ha vivido etapas anteriores del mercado donde esto puede que haya tendido a pasar, pues creo que es un buen momento para hacerlo. Y nada, yo básicamente pues también subo vídeos a YouTube, llevo más de 4 años en el mercado y aquí estamos hablar un poquito del mercado. Pues nada, gracias a ti, David, por estar por aquí. Deciros antes de empezar con este vídeo que, bueno, como veis, David ya se ha presentado, tiene su canal de YouTube, también crea ahí mucho contenido, así que os recomiendo que paséis por ahí para verlo. Pero es que además tendremos este vídeo que estamos haciendo ahora en dos partes. Hablaremos, será un poquito más de charla así distendida, por así decirlo, en esta parte del vídeo, y luego veréis que en el vídeo de David ya se entrará un poco en la parte más técnica. Que es un poco, ¿no, David? Lo interesante Sí, también, yo creo, de este vídeo es entre nosotros, que igual tu perfil, ¿no? Va un poco, te especializas un poco más en la parte, bueno, del gráfico, técnica y otras cositas que igual yo no me especializo tanto. Y a lo mejor yo tengo otra parte, ¿no? Como hemos hablado alguna vez, más de narrativas, más de herramientas de bots y algunas otras cosas, con lo que creo que va a estar bien este mix, esta simbiosis. sí, creo que puede ser un buen combo, la verdad, porque lo que tú ves así más a nivel de narrativas o más de contexto general, a mí me cuesta un poquito más de verlo y creo que combinar esa parte con el análisis más técnico, pues puede ser guay para detectar buenas zonas o zonas de interés donde podamos maximizar nuestros profits o ir el menos tiempo posible en pérdidas. Entonces, bueno, creo que va a ser una charlita interesante y luego ya entraremos más técnicamente a ver qué puede pasar. Perfecto, David, perfecto. Pues vamos a entrar ya al lío, ¿no? Y también poner un poco en situación, en contexto, porque hay mucha gente que igual, claro, este vídeo en principio lo vamos a colgar el mismo día, pero esto para, como decía, poner todo en contexto, ahora mismo creo que estábamos, ¿no? No sé si hemos tocado los 50.000, 52.000, algo así de dólares en Bitcoin, no sé si es un poco más arriba, un poco más abajo. Sí, ahora mismo hemos llegado, de hecho ha llegado a bajar por debajo de los 50, a los 49.662, pero ya ha retomado. O sea, ha sido una mecha para sacar un poquito de liquidez y está en 52.800. Vale, o sea, lo tenemos ahí ahora por esos puntos. Y bueno, esto la verdad es algo que yo creo que la mayoría de gente que ya lleva un tiempo en cripto lo sabrá, pero igual para los que llevan menos tiempo, ¿no? También creo que es una buena manera, obviamente no la más agradable, pero de ver que cuando Bitcoin cae, Ethereum cae, cuando realmente las criptomonedas, digamos, fuertes, ¿no? Las criptomonedas con mayor capitalización, las criptomonedas reinas, caen, pues que vemos como en estos ecosistemas, ¿no? Todos los tokens y proyectos que hay por debajo, de los memes, al final todo, pues corrige mucho más, ¿no? Y creo que esto es algo importante también a reflexionar en el sentido sobre todo en el sentido de la gestión de riesgo, ¿no? Que es lo que hablábamos tú y yo hace un Eso es. momento, que realmente también te das cuenta, ¿no? En momentos así, lo importante que es tener una gran parte del portafolio, ¿no? Nosotros hablábamos creo que de un 50-60%, teniendo en cuenta que incluso así es un porcentaje en el que estás asumiendo mucho riesgo. Si tú tienes un 50-60%, ¿no? Por ejemplo, en Bitcoin y Ethereum, pero lo cierto es que, claro, en momentos como ahora, ¿no? Sí que igual es un poco la parte del portafolio que te da más tranquilidad, que menos ha bajado, ¿no? Y que en momentos de mucha incertidumbre, que realmente no sabes por dónde tirar, pues realmente los jugadores, por así decirlo, más fuertes, ¿no? Pues a veces suelen ser las opciones en este sentido más seguras, ¿no? Eso es. Que no quita el hecho de que si, por ejemplo, hemos visto algunos memes, proyectos performando muy bien últimamente cuando hay otros proyectos que no, y ahora igual no han corregido tanto, pues no quita el hecho que pueda ser un buen momento para hacer DCA, para ir acumulando, pues igual, yo qué sé, si no queremos una narrativa muy fuerte de memes y vemos que ahora ha bajado, pues no descartamos que eso también podría ser una opción, ¿no? Pero como digo, también se ve esta importancia de, ostras, tener un portafolio mínimamente equilibrado, ¿no? Y esta ya es mi opinión, pero yo opino que como mínimo, y se refleja, como digo, en momentos así, tener ese 50, incluso casi te diría 60% en Bitcoin y Ethereum, o como máximo añadir algún layer aquí. Claro, yo
lo veo exactamente igual. Escucho mucha gente que entra, sobre todo, que dice, no, yo no compro Bitcoin y Ethereum porque, claro, eso no me va a cambiar la vida o eso no me va a hacer rico, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo muchas veces que comprarte, o sea, entrar al mundo cripto, comprar un montón de criptomonedas y no comprar Bitcoin, para mí es como comprarte un coche sin motor. O sea, es como Claro. la esencia al final de esto no la tienes. Yo qué sé, plantéate por un momento si el dinero en vez de en cripto lo metieses en acciones. ¿Qué comprarías? Se iría seguramente primero a un Google, un Amazon, un Nvidia, Apple, cosas así. Y luego ya invertirías en cositas más pequeñas. No te vas a meter en una acción de una empresa que vete tú a saber qué para que te hagas rico, seguramente. No al menos con todo el portafolio. Y yo creo que en cripto se debería adoptar un poco esta filosofía, porque además Bitcoin, por ejemplo, desde los 50.000 tiene potencial de hacerte un por 2 seguramente. Ethereum desde los 2.500 tiene un potencial de hacerte un por 3 un por 4 fácil. Y hostia, la gente lo ve como si fuese poco. Un por 4 es Sí, una auténtica barbaridad. es O una sea, barbaridad. estamos muy mal acostumbrados en cripto a los porcentajes, porque un índice americano, un Warren Buffett, es de los mejores inversores del mundo y se hace un 10% al año con su portafolio. Entonces, claro, tú hacerte un por 4 es lo que hace esa persona en 40 años. Con 40 Es, años, sí, sí, es sí. que, claro, es una locura, ¿sabes? Y nos parece poco. Y siempre queremos más, más, más. Entonces, evidentemente, el sector cripto es el más arriesgado de todos y estamos aquí para ganar el máximo dinero posible. Pero dentro de ese riesgo tenemos que aprender a compensar las cosas. Porque ya comprar Bitcoin y Ethereum ya es arriesgado de por sí. Entonces, si entramos ya al resto de altcoins, pues es asumir más riesgo. Y tenemos que ser conscientes de que no dejan de ser startups, porque son Sí, startups sí. tecnológicas. Y Bitcoin digamos que es la menos startupera por el hecho de que no hay nadie detrás, al menos que sepamos o que se conozca, con lo cual no puede haber un problema con el CEO de Bitcoin y que Bitcoin se vaya a mierda. Pero si, por ejemplo, atropellan mañana al Vitalik Buterin de Ethereum, según quien salga, igual Ethereum ya no vale nada, ¿sabes? Porque a la Claro. comunidad no le gusta lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a coger conciencia de esto y ser conscientes de que hacer un por 3 o un por 4 en un año, pues está bastante Es bien. una barbaridad, sí, sí. No, no, estoy contigo y encima lo que has dicho me ha recordado una cosa y es que creo que la mayoría de gente no se da cuenta que es muy difícil ganar a Bitcoin. Es decir, Exacto. creo que una muy buena manera de ver cómo lo estás haciendo en este mercado es precisamente comparar, ¿no? O de ver cómo lo está haciendo un proyecto. Es comparar ese proyecto igual no tanto con el dólar, con una moneda estable, etcétera, sino con Bitcoin, para ver qué está yendo mejor. Y lo mismo con tu portafolio, ¿no? Porque muchas veces, si miramos el cómputo global, dices, ostras, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo he vivido todo un mercado bajista y evidentemente hay muchos proyectos, sobre todo los más pequeños, ¿no? Que cuando hay este mercado o incluso simplemente cuando tenemos caídas muy, muy fuertes o por lo que sea el proyecto falla, pues claro, los porcentajes a los que llega, ¿no? De abajo, pues son realmente, no son los más agradables de ver. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces cuando haces la media de todo esto, es difícil que realmente superes a Bitcoin. Claro. Entonces, como reflexión, ¿no? Igual hay muchas veces, sobre todo para gente que está empezando, pero incluso en general, hay muchas veces que nos va a salir más a cuenta y más rentable simplemente ir a Bitcoin que empezarnos a liar con otras cosas, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, es lo que hemos hablado. Si estás muy metido en este mundito y quieres intentar hacer porcentajes más elevados que Bitcoin y Ethereum, pues al final tienes que buscar más abajo y tienes que asumir un poco más de riesgo. Claro, de hecho creo que también un poco el fallo está en intentar adoptar la filosofía de Bitcoin para el resto de criptomonedas. Es decir, el típico aquí se holdea con cojones por hacer un poco de humor. En Bitcoin me parece perfecto que se aplique porque a largo plazo, Claro. ok, pero en cualquier otra altcoin creo que es bastante mala idea. De hecho, ya he aprendido mucho de este anterior bear market, porque claro, las altcoins que había, rollo Cardano, Rose, Polkadot, todas estas, en este mercado alcista no están teniendo nada, nada, nada de atención. Y entonces, Ya, claro, tú vienes de allí, que las has acumulado, y dices, no, cada vez que cae voy acumulando, voy acumulando, voy acumulando. Pero claro, eran buenas antes, pero no ahora. ¿Por qué? Porque al final es lo que estábamos hablando hace un momento. No dejan de ser startups, no han evolucionado o la atención no está ahí, entonces ya no interesa. claro. ¿Qué tenemos para este bullrun? Pues inteligencia artificial, meme coins
Y puede ser que Gaming y RWA, que de momento tampoco lo están demostrando, Ya, que a mí me gustan, pero demostrarlo no lo están demostrando. Entonces, claro, es inútil. Yo he tenido que hacer una rotación del portafolio gorda y cuesta porque vas acumulando, acumulando, acumulando y dices, ¿ya qué hago con esto si nadie lo quiere? ¿Sabes? claro. Entonces, esa filosofía, adoptarla en las altcoins, puede ser bastante peligrosa. Entonces, yo creo que Sí. Bitcoin, irlo acumulando en el bear market cuando va dando precios es buena idea y luego ir guardando liquidez para conforme empieza a crecer el siguiente bull run, ir viendo qué narrativas se ponen de moda y ir empezando a comprar esas narrativas. Sí. Sí, sí, no, porque si no, claro, nunca lo sabemos, ¿no? Pero a veces podemos coger un cuchillo cayendo, si no Exacto. paramos de comprar en un activo de estos, ¿no? Que igual nos interesa mucho, así que igualmente, no, creo que no lo hemos dicho aún, pero ya sabéis que esto es una charla extendida, esto no es ninguna recomendación de inversión, siempre lo decimos en los vídeos y lo ponemos por abajo, pero creo que es un buen punto este que has dicho, la verdad, David, y es conveniente tenerlo en cuenta, porque como dices tú, ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar, pero también creo que es interesante, o como, bueno, más que interesante, es necesario ver un poco también cómo se ha ido comportando el mercado en todo este tiempo y en relación a esto también tomar decisiones de si invertir en este lado o en otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. a mí me encanta el gaming también, pero es verdad que si nos fijamos en este último tramo, realmente el gaming no ha hecho nada, no ha hecho más que caer en general, no todo obviamente, y en cambio los memes o igual otros sectores, ¿no? Pues han tenido un potencial y un crecimiento muy importante que igual nos puede dar indicadores, ¿no? De que si sigue esta tendencia, pues luego cuando recuperemos seguramente estos irán fuertes también. Pero ostras, la verdad que me ha sorprendido porque de hecho antes de los memes, cuando teníamos aún relativamente buenos precios en cuanto a Bitcoin, Ethereum, etcétera, yo me acuerdo que me volví a meter con gaming. De hecho, me volví a meter, por ejemplo, con Seedify, que es un proyecto de infraestructura, porque quería probar cómo iba el Launchpad y todo. Y, ostras, me acuerdo de yo ahí verlo en precios, empezar a verlo en precios de 0,6, que realmente para Ajá. Seedify es prácticamente nada. Empezar a acumular ahí hasta, creo que fue 1,4 y incluso Seedify creo que llegó en ese momento, no hace tantos meses, a los 5 o 6 dólares, que ya era una multiplicación interesante, ya era un por Claro. 5 más o menos. Y claro, miras ahora cómo está, ¿no? Y lo volvemos a tener. Creo que de hecho está en un punto aún más bajo de que donde yo entré. Imagínate, y te estoy Ya ves. hablando de hace bastantes meses. Y entonces, claro, ¿no? Es interesante ver cómo en según qué ciclos, ¿no? El anterior ciclo, por ejemplo, el gaming fue un boom, fue súper grande. Yo, sinceramente, aún le veo potencial al gaming, pero parece ser, ¿no? Que este ciclo por ahora es como si estuviese dormido, ¿no? Y son otros sectores que están tomando como más protagonismo. Claro, yo también le veo bastante potencial, sobre todo porque al final hay muchos jugadores que son retails y pueden monetizar tus horas y tal, pero sí que es verdad que a muchos juegos le faltan calidad, las cosas como son, aunque ahora parece que se está empezando a hacer bastante bien. Y luego otro problema que le veo es que vienen muy manchados. Yo tengo, por ejemplo, Mavia y algún token más de gaming que me gustan mucho, voy cargado, Ujú. y tampoco se están comportando muy bien y creo que también parte de la culpa es que al final se manchó mucho en el bull run anterior, porque al final, claro, ¿qué teníamos? Axie, el mejor GameFi de todos, pero Axie es muy aburrido. Sí, Después tenemos el Plan versus Undead, no sé qué. Salieron un montón que fue un scam directamente. Y luego salieron otros que te daban rentabilidad un mes, después se ponía a caer a tope y al sí. final tampoco te lo tenías ni que ganar. Es decir, si ahora los nuevos juegos que se están implementando, pues a lo mejor juegas jugador contra jugador y si le ganas, sí que puedes ganar dinero. Pero eso en parte es lógico porque tú estás haciendo que otro jugador se juegue una parte de su dinero y tú te la vas a llevar. Pero claro, ganar por ganar, ¿sabes? Sin ganar a nadie, ganar tokens o por hacer misiones, ganar tokens, al final metes mucha presión bajista al token y lo acabas hundiendo. Entonces creo Sí, que se sí. manchó mucho y que mucha gente perdió dinero en el bull run pasado con el gaming. Mucha más de la que ganó dinero. No, no, seguro. Entonces se tiene que recuperar toda esa confianza, tienen que salir buenos juegos, juegos que yo creo que sean streameables. Ujú. De hecho, había gente así grande en YouTube que empezó a streamear Axie o juegos del estilo. Sí, sí. Entonces, necesitamos esa potencia otra vez. Pero bueno, a mí el sector me gusta, pero hay que ir con ojo. Estoy contigo, que es que al final también, sobre todo en cripto, lo que mueve el dinero, lo que mueve todo es la atención, ¿no? Y sí que es verdad que es como que ha habido poca atención. Ha habido poca atención, la verdad, en el sector gaming. Incluso si ves algunos de los referentes de YouTube, no tanto en función de si escogen bien o no, sino más en función de números, de visitas y todo, como Alex Baker y estos influencers, y ves sus visitas precisamente no es que estén en sus momentos más Claro. altos y parece, ¿no? Como que ha habido un enfriamiento general. Y yo creo que en relación a esto que hemos comentado de
de que hay sectores que parece que se han enfriado o que no están teniendo igual los rendimientos esperados, ¿no? También creo que hay otra cosa importante a comentar y que igual hay gente que no se fija, también en relación a los Dino Coins o Polkadot y algunos de estos, ¿no?, proyectos que has comentado antes, que es que, claro, no es solo que pierdan hype, que pierdan atención o a lo mejor que no hagan bien las cosas, que no construyan nada durante estos años que hemos tenido, ¿no? También es que, claro, a nivel de los tokens o las criptomonedas que hay en circulación, es que con los años que tenemos van habiendo muchos más unlocks, es decir, se van liberando más tokens o más criptomonedas y esto también hace que el precio sea mucho más difícil de luego Claro, de que suba, ¿no? No es solo la gente que se ha quedado a lo mejor atrapada después de que se haya acabado el mercado alcista y yo que sé, dice, no, es que tengo mi compra o mi precio medio en 2 y ahora estamos en 0,7 ya, pero es que igual antes en 2 tenías 100.000 tokens y ahora tienes 200.000. Con lo que, claro, claro. tienes que hacer el doble de, bueno, tiene que hacer, no es activo el doble de lo que tenía que hacer antes para siquiera llegar al punto en el que estabas, ¿no? Y Necesitas creo que doble esa, capitalización, sí. y creo que es algo que no se tiene en cuenta y que incluso que muy poca gente, sobre todo principiantes, no mira, ¿no? Y es el tema este del circulante, que cuando aún hay muchos tokens o criptomonedas que se tienen que emitir, que tienen que salir en circulación, ojo, porque con los años esto también hace que cambien las cosas. Claro. Y otra cosa que me preguntaría yo es si realmente, aparte de la atención, esos tokens hicieron algo en su día. Porque Polkadot, muy bien, las parachains y tal, pero ¿ha funcionado realmente alguna parachain? La respuesta es que no. Mm. Claro, y si ya no hicieron nada y tenían la atención y por eso subieron, pasa un ciclo entero, se va muchísima gente del mercado y ahora que vuelven se demuestra que lo que hacían no tiene valor y encima no tienen atención. Entonces es muy complicado. Claro, sí, sí, no, sí, parece, ya te digo, yo no he estado mirando mucho Polkadot, pero me da la sensación que se han centrado muchísimo en el marketing. No sé si es porque las decisiones iban a través de una DAO y es la gente de ahí que lo ha votado o porque ha sido realmente. La verdad, no, en cuanto a esto no tengo la información, pero sí que parece, ¿no?, desde fuera que ha sido foco en marketing y poquito más. Literal, sí, sí. Y encima marketing malo, yo creo. Porque, sí, claro, porque se han puesto como a atacar al usuario de Web 2 sin que el usuario de Web 2 haya entrado en Web 3, por así decirlo. Por ejemplo, ahora se han gastado no sé cuántos millones en que el equipo del Messi lleve Polkadot de la camiseta del entrenamiento, ¿Vale? pero aún Polkadot no está al nivel de que un retail vea en la camiseta Polkadot y diga, ¿qué es Polkadot? ¿O qué criptomoneda? ¿Sabes? O sea, Sí. creo que tendrían que haber hecho un poco más de foco primero dentro del ecosistema. Y cuando el ecosistema está en un punto en el cual el retail quiere empezar a entrar, cuando ya nuestros cuñados y todo este tipo de personas nos empiezan a preguntar por criptos, ese es el momento de coger un pastón y decir, Messi, ten, Polkadot, ¿sabes? Claro. Pero claro, ahora no, porque ahora es que la gente no está interesada en entrar aún. Sí, sí. Que de hecho, mira, me va muy bien esto que has comentado ahora para un poco responder, así con nuestra opinión, a lo que hemos planteado al principio, que ahora Ujú. lo vamos a ver explayado ya en tu canal, ¿no? En los gráficos. Pero ya para cerrar el vídeo, eh, ¿cómo lo vemos, no? ¿Cómo vemos ahora esta situación? Si quieres, empiezo yo, David, y así acabamos concluyendo con tu Perfecto. opinión. Pero más que nada, bueno, David y yo lo hemos hablado, obviamente, antes de empezar el vídeo. Y siento hacer este spoiler, adelantar que obviamente pensamos en este sentido similar y que simplemente, bueno, ahora tú, David, darás obviamente tu opinión, ¿eh? Pero que simplemente, como yo lo veo, es que es lo de siempre. Obviamente, como decirlo, eventos pasados no aseguran eventos futuros, pero riman, creo que iba por aquí la frase, Sí, y me parece resultados un poco. pasados no garantizan resultados futuros. Exacto. Y me parece un poco similar en el sentido de que cada ciclo, ¿no? Cada 4 años parece que pase lo mismo, que con las elecciones cuando vuelve a subir todo, luego después del halving, después de tantos días también, etcétera, etcétera. Y a mí no me parece que haya cambiado nada. Es cierto, y por eso este vídeo, esta reflexión, que igual, por ejemplo, yo me he confiado demasiado en según qué proyectos a lo mejor de meme muy pequeños, pues no teniendo en cuenta que podíamos tener igual tan pronto o este tipo de correcciones pues cuando yo no me lo esperaba tan pronto, ¿no? Y a lo mejor pues hubiera
rotado cierta parte de esa capital a proyectos que yo hubiese visto mucho más seguros, pero más que nada porque aguantan mejor estas caídas y simplemente para haber tenido mayor liquidez y haber promediado mucho mejor este precio, ¿no? Pero dicho esto, mi opinión es que obviamente lo veo como siempre porque es que si no tenemos bull run este año, claro, si no llegáramos a tener realmente esta explosión después de los máximos históricos, ¿no? ¿Qué pasaría con cripto? No sé cómo lo verías tú, David, pero claro, si este año no tenemos lo que supuestamente todo el mundo está esperando, Claro, ojo, claro. A ojo. ver, para mí la situación, este bull run es un poco diferente. Es un poco diferente. O sea, sí que creo que lo vamos a tener, ¿vale? Pero hay varias cosas que me inquietan un poco. Por ejemplo, que Bitcoin haya superado máximos antes del halving, eso es muy raro. Y eso es la primera vez que ha pasado, Claro, esa es la ¿no? primera vez en toda la historia que pasa. Entonces, yo eso lo veo extraño que un activo como Bitcoin llegue a superar máximos sin que la atención del retail esté. Porque yo me acuerdo en el bull run pasado cuando superó máximos, vamos, mi Instagram y mi WhatsApp era una locura de cómo entro, cómo tal, no Sí. sé qué, tal. Esta vez ha superado máximos y yo aún tenía gente en el trabajo diciéndome que las criptomonedas son un timo, ¿sabes? Entonces, Sí, claro, sí. contrasta mucho. Sí, sí, es que, perdona que te interrumpa, David, pero es que incluso yo aquí estaba en la terraza el otro día con un amigo que empezó a invertir en 2017 en Bitcoin y salió creo que en 2020 o algo así. Incluso yo a él le dije, porque me preguntó en qué precio está, y le dije, no, ahora estaba en 60.000 o algo así. Y me dice, ¿cómo? O sea, realmente, Claro, incluso para ejemplificar lo que tú dices, ¿no? Mi amigo este estaba alucinando de que estuviera en 60.000. Para que veas que claro, no, mucha gente que no se ha enterado de nada de claro, lo es que que es está eso. pasando. Eso, Perdona, además, pero... no. Claro, por otro lado, no es raro cuando hay que tener en cuenta que se han aprobado todos los ETFs, que vienen las elecciones, que cada vez hay más dinero institucional, que por ejemplo Donald Trump ha dicho que Estados Unidos se va a hinchar a comprar Bitcoin si no los va a vender. Entonces, es interesante para las instituciones tener estos precios sin que se entere nadie, si realmente su plan es acumular y acumular y acumular. Y luego, si lo vemos con un poco de perspectiva también, al final, bueno, ahora lo veremos en el gráfico, para mí lo que ha hecho es relativamente natural el precio, porque la subida estaba siendo muy parabólica y pienso que aún quedan meses para los máximos, entonces casi que prefiero que corrija, que no, que se vaya disparando y que luego la caída sea mucho Claro, más gorda. sí que Y de vértigo. realmente no dejamos de tener un Bitcoin en 51, 52.000 dólares a día de hoy después de una caída. Quiero decir, hace medio año estábamos en 20.000. El que Sí, haya comprado lleva un por dos y pico. sí, sí. ¿Sabes? Entonces no está tan mal. Y bueno, por otro lado, pues sí, las altcoins sufriendo un montonazo, porque al final cuando cae Bitcoin, pues las altcoins... Y luego Es en lo que hay. referencia a lo que decías tú, un poco del tema de cómo gestionarlo, ¿no? Creo que, y yo me incluyo, tenemos que aprender un poco a gestionar mejor el riesgo, porque en el último tirón tanto tú como yo hemos tenido altcoins que se nos han hecho a lo mejor por 7 por 8 por 10 y Sí, hemos sacado un poquito, pero nada que ver con lo que podríamos haber sacado. sí, Entonces, nada, estoy contigo. puede ser interesante tanto ir tomando profits para arriba como tomarlos a la baja realmente. En plan, cuando un mercado empieza a corregir, no me salgo en el por 15 pero me salgo en el por 11 si veo que está empezando una corrección fuerte, ¿sabes? O me salgo en el Claro, por 8 en el por 5 y promedias los profits a la baja. sí. Entonces, eso es un tipo de gestión interesante para hacer y luego tienes liquidez por si viene una corrección tan fuerte como la que hay ahora, volver a redistribuir. Sí, sí, no, yo la verdad que opino igual que tú y de hecho, mira, solo tengo un vídeo, curiosamente, y por lo que veo, casi que debería tener 5 o 6 de estos, pero la importancia de la gestión de riesgo, gestión del portafolio, ¿no? Y yo en este vídeo, por ejemplo, lo comentaba, no sé cómo lo haces tú, pero yo tengo como, por así decirlo, proyectos en los que tengo una alta convicción, ya Ujú, media y baja, incluso tengo la parte ya más Degen, ¿no? Que normalmente es ya Solana y tiro siempre con bots por ahí. ajá, Pero claro, yo, por ejemplo, lo que hacía en resumen, no te voy a hablar, ¿no? O sea, no voy a hablar de cada parte, pero en resumen lo que hago es que como mínimo cuando me hace un por 100, retiro la inversión, o sea, un por 2, retiro la inversión inicial. Y eso la verdad que lo cumplo muy bien. Pero estoy contigo, David, en que la otra parte de tomar algo de profits también es importante, porque por mucho que muchos de estos proyectos sean proyectos con alta convicción o media convicción, claro, por ejemplo, los de los Boys Club, ¿no? Andy, Brett, Wolf. Yo con todos estos en general estoy tranquilísimo. Es más, no os mentiré, algo, muy poco, algo he acumulado ya con estas bajadas que hemos tenido. Y probablemente si siga bajando, yo algo acumule más de todos estos, ¿no?
pero estoy con David en el sentido de que, claro, es probable que si seguimos bajando, todos estos lleguen a mi precio incluso por debajo. Entonces, si ya he tenido un por 6, un por 7, un por 8, por 10, por mucho que haya sacado la inversión inicial, igual hubiera sido mucho más interesante sacar algo más ahí, luego tener más liquidez, si lo veo por debajo de mi precio de compra, incluso comprar o simplemente no arriesgarme tanto y meter esta parte, por ejemplo, a Bitcoin y seguir acumulando Bitcoin, ¿no? Con esa filosofía más de a largo Eso plazo. es, eso es. Así que la verdad que estoy contigo. Al final aquí no se deja de aprender, ¿no? Como en cualquier lado. Y también es curioso, no sé si esto tú lo compartes conmigo, muchas veces lo que hace uno versus lo que predica. Es decir, a mí me Exacto, sí, pasa sí. esto mucho con el entreno y me pasa mucho con los vídeos, ¿no? Porque yo, sinceramente, puedo asumir mucho riesgo. Por eso yo creo también que estoy en este mercado, porque es, en parte, yo puedo estar, yo qué sé, con un token que me baja a un 80% y si tengo mucha convicción ahí voy a estar tranquilo. Igual no es lo ideal, no os digo que sea lo ideal esto, pero sí que el riesgo en este sentido lo puedo gestionar bastante bien. Pero claro, eso no quiere decir que los demás lo puedan gestionar igual de bien y que igual a otra persona, ¿no? En una situación así, pues puede estar sufriendo mucho más y le hubiera ido mejor no solo sacar la inversión inicial, sino haber sacado, yo qué sé, en el por 5, en el por 6, otro 50%, en el tal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablando de tokens de mi canal, por así decirlo, que hablo por ahí, y si quieres ya vamos ahora concluyendo con esto para entrar a tu vídeo, que si no Dale. me está encantando la charla, pero nos vamos a alargar demasiado Bueno, que pidan y otras jope, si también quieren quiero más, que que en los esté en tu canal, comentarios David. pidan y ya está. Pues sí, si no podemos hacer más. Pero eso, ¿no? Que ha habido, por ejemplo, en mi caso, el token de Chomp, que yo en el momento en el que hablé hasta su punto más máximo se hizo un por 10 y ¿qué he hecho yo, no? Más o menos yo habré sacado la inversión inicial. Y eso, que este no era uno de los proyectos con máxima convicción, estaría más o menos igual en media o incluso más bajo. Todo y que es un proyecto que me gusta. ¿Y qué pasa? Que de este ahora ha vuelto incluso por debajo de mi punto de compra, ¿no? Cuando me hice un por 10 sin haberlo sacado, o sea, como digo, habiendo sacado solo la inicial. Y bueno, esto sirve un poco de aprendizaje, ¿no? De decir, ojo, porque igual esos proyectos en los que no tienes tanta convicción, bueno, igual no, seguro que en esos proyectos en los que no tienes tanta convicción, ojo, porque si tienes una caídita de estas, igual tendrías que haber gestionado mejor antes todo eso, porque podrías haber como mínimo tenido esa liquidez guardada, haberte simplemente guardado todos los profits, poder luego promediar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que, Eso es. bueno, es lo que hay, ¿no, Bueno, David? Ahora mismo a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, yo la teoría me la sé, pero luego cuando estás delante del gráfico, claro, es otra es lo cosa. de siempre. Estás Sí, en la antesala de un bull run, te piensas que se va a ir a la luna, no sé qué, y piensas, ¿cómo voy a sacar ahora? Si tiene, yo qué sé, 7 millones de market cap. Ya, pero si en 7 total. millones has hecho un por 20, hostia, hay que ser también un poco coherente. Entonces, bueno, Sí, hay que sí. intentar verlo con perspectiva, ¿no? ¿Cuánto cobro cada mes? ¿Cuánto dinero he sacado invirtiendo esto, por ejemplo? Una manera de tomar un poco de Sí. conciencia a nivel real y Sí. nada. No, Entonces, incluso con las pérdidas y las ganancias, perdona que te interrumpa, David, pero yo esto lo veo interesante como tú lo has dicho. Es decir, imagínate que tienes una pérdida con este token 3.000, ¿no? Pues hostia, valorar un poco el decir, oye, espera, que esto es lo que cobro yo en un mes, en 2 meses, en tal. claro. Tener un poco en cuenta todo esto porque tampoco, en este sentido, no tenemos tiradas o liquidez infinita, ¿no? Con lo que hay que saber también Eso es. gestionarlo. Vale, pues yo por mí, si quieres, Y pasamos al sí, gráfico y vemos un perfecto. poco lo que hemos hablado más aplicado y la situación del mercado gráficamente. Perfecto, David. Pues sí. Oye, bueno, antes de ir ahí, pues nada, agradecerte que te hayas pasado por el canal. Y nada, a todos ahora, como ya se va a acabar este vídeo, iros directos al vídeo de David, que ahí es donde está la chicha. Esta era la charlita, pero ahora vamos a ver ya la parte técnica de verdad. Así que nada, que os esperamos ahí. Gracias a ti, Lucas. Y Un placer y nada, muy contento de estar aquí. Y vamos ahora al lío con los gráficos. pues vamos al lío. Y gracias a ti, David. ¿Vale? Venga, ahora Hasta nos vemos ahora. en los gráficos.